has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your Weekend seatbelts. countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos a todos al evento en vivo de hoy. Estamos muy emocionados de tener como invitado a Enrique López Mondragón, cofundador de Travesía Pirenaica. Enrique ha sido una figura clave en el mundo de la montaña y los viajes, especialmente en los Pirineos, y su sitio web se ha convertido en un referente desde 2011 en el GR11. Quiero agradecer a Enrique por tomar el tiempo para unirse a nosotros hoy y compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Estoy segura de que todos vamos a disfrutar y aprender mucho de su perspectiva única sobre el mundo de la montaña y los viajes. Bienvenido, Enrique. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. Enrique López Mondragón, el cofundador de Travesía Pirenaica, es un hombre cuya pasión por la montaña se remonta a su infancia. Nacido en Estella Lizarra, Navarra, en 1982, tuvo la fortuna de tener a su padre y abuelo como compañeros de excursión desde muy temprana edad. Cada fin de semana, Enrique ascendía montañas cada vez más altas, y pronto comenzó a explorar las montañas del Pirineo. Su amor por la montaña fue tan grande que decidió estudiar topografía en la universidad, lo que lo llevó a explorar nuevas montañas, como la Sierra de Gredos. A lo largo de los años, Enrique ha recorrido algunas de las regiones montañosas más espectaculares de España, incluyendo la montaña palentina, los picos de Europa y la serranía de Cuenca. Aunque actualmente trabaja como agricultor en Badajoz, Enrique sigue siendo un apasionado de la montaña y aprovecha cualquier oportunidad para regresar a su hogar en Navarra y explorar el Pirineo. Su dedicación a la montaña lo llevó a cofundar Travesía Pirenaica, una web de montaña y viajes enfocada en los Pirineos y famosa por su trabajo en el GR11 y otras grandes rutas que atraviesan los Pirineos de mar a mar. Sin duda, la pasión y dedicación de Enrique a la montaña son impresionantes. Hola Enrique, pues bueno, muy buenos días Enrique. Antes que nada, darte las gracias por tomarte un tiempo a esta hora de entrar a hablar con nosotros, Enrique. De verdad, muy agradecido. Y para cederte la palabra, Enrique, quisiera preguntarte, ¿quién es Enrique? ¿Por qué Enrique y su página junto con Eduardo son tan importantes? Adelante, Enrique. Buenos días, Jordi. Pues nada, ahora estoy aquí por casa, que he venido unos días a Estella. Como me decías en la presentación, estoy viviendo en Badajoz, pero bueno, ahora he venido a Estella y nada, he aprovechado la entrevista para darme un paseo por el monte mientras hablaba contigo. ¡Ay, qué envidia, Enrique! ¡Qué envidia! Sí, como has dicho, bueno, eso he dicho, pues el rato este que dure, doy un paseo por aquí, por los alrededores, y así de mientras hablo un poco contigo. Pues nada, no sé, ¿quién soy yo? Pues no sé, un aficionado a la montaña. Eso, como decías en la presentación que me has hecho, pues bueno, no sé, he tenido la suerte que aquí cerca tenemos montañas pequeñas y entonces es fácil un poco iniciarse en la afición de ir al monte. No sé, aquí hay bastante afición y bueno, se empieza... hay costumbre de empezar, pues eso, al principio sobre todo con la familia o tu padre, que es el que te lleva, y bueno, poco a poco vas cogiendo un poco, vas cogiendo el gusanillo a salir cada vez más, un poco más lejos, un poco más difícil. Y nada, eso, yo soy un aficionado, uno más, a la montaña, que un día decidió crear la página de Travesía junto con un amigo aquí vamos, de toda la vida, del colegio, con Eduardo, y dijimos, bueno, pues que O sea, ¿de qué son amigos podemos del hacer? colegio. Sí, vamos, nos conocemos desde
no sé, desde 4 o 5 años tendríamos, o igual menos, no sé, desde que se empieza a ir al colegio, Sí, 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 pues sí, ya el llevamos 5 años desde P5, que lo sé. P4, P3. Sí, 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 Wow. Y y nada, Enrique, así fue Enrique, como... pero déjame preguntarte algo. Digo, antes que nada, Enrique, te voy a comentar un poquitico, pues, quién soy y por qué, o sea, por qué han surgido todas estas preguntas, porque todo tiene un porqué y es súper interesante. Mira, Enrique, yo soy dominicano, Sí, originalmente vine en el 2004 a vivir a España, vine a hacer una maestría a Barcelona, me encantó, me quedé, conocí a mi esposa, tuvimos 2 hijas y en el 2013 nos regresamos a República Dominicana, porque tengo que decir, sí, España es precioso, pero cuando tú no tienes ayuda de mami, quédate con la niña, vengo ahora, voy al cine, es duro tener hijos pequeños. Así que sí, nada, nos regresamos y por temas laborales volví en el 2019. Cuando ven en el 2019, Enrique, me acuerdo que antes de la pandemia, por supuesto fue febrero del 2020, pues me voy con mi familia a esquiar a Nuria y es mi primer contacto con los Pirineos. Yo, Enrique, cuando veo aquello, dije, wow, claro, yo estoy acostumbrado en mi país a ver playa, sí, montañas, sí, 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 pero, o sea, no a los Pirineos. Y la verdad, Enrique, que yo quedo fascinado y digo, wow, yo quiero volver. Luego, pues me propuse para el año siguiente, bueno, no, el siguiente fue la pandemia, o en ese tiempo fue la pandemia, verano por supuesto nada, pero el 21 dije, voy a hacer la olla de Nuria. Y lo intenté, me agarró una tormenta, tuve que abortar y dije, yo lo voy a hacer en el 22. Y en el 22, bueno, pues hice la olla de Nuria. Pero ¿qué pasa? Cuando, cuando yo me fui aquí con mi familia, en febrero de 2020, antes de la pandemia, eh, pues quedé enamorado. Y en la pandemia me puse a buscar en YouTube y encontré un video de alguien que los admira muchísimo a ustedes, se llama Montaña Oculta, Íñigo, y vi un video sí. de Íñigo que para mí es de los mejores que hay en YouTube por algo que él hace, no voy a decir spoiler. De hecho, voy a estar entrevistando a Íñigo este viernes en mi canal Sí, sí, y yo dije, wow, es que yo quiero ir ahí. Y la verdad, Íñigo, que Enrique, que empecé a darle larga, ahora sí, el verano que viene, pero bueno, la verdad que no encontré el momento. Y de hecho, con Eduardo, tu socio, sí, pues él me orientó muchísimo. Y bueno, cuando yo decido ya finalmente hacer esto, eh, bueno, que hablé contigo en diciembre porque te pedí que me recomendaras una tienda de campaña y tú me recomendaste una mm, marca, que luego después tengo que decirte, conocí a la gente de Ladway y las tiendas de campaña ultra ligera de Ladway, oh Dios mío, o sea, no, Enrique, mira, es ultramente recomendable, pero bueno, eso lo dejamos más adelante. Y el caso es que cuando hablaba contigo, empecé a hablar con personas que ya habían hecho la Transpirenaica, que dije, tú sabes qué, pues ¿por qué no hago live? Y es cuando empecé a hacer entrevistas. Y una de las razones de estas es porque he intentado recopilar todas las dudas y preguntas que la gente tienen acerca del Gereón, o sea, Transpirenaica, que claro, todo el mundo da una idea diferente, todo el mundo responde idea diferente. Dije, contale, o sea, la página de ustedes, Travesía Pirenaica, es realmente, diríamos, la página de referencia de estos viajes. Que te hago la siguiente pregunta. ¿Qué se siente, Enrique? O sea, saber que tanto la página tuya como la de Eduardo, o sea, es un referente en el mundo del jereo. O sea, ¿qué satisfacción te da eso? Sí, Enrique, ¿me escuchas? Se nos fue el audio de Enrique. Enrique, ¿tú me escuchas? Uy, vamos a ver si podemos volver a conectar con Enrique. Lo que pasa, chicos, que como Enrique está caminando por las montañas, a lo mejor por eso no nos escucha ahora mismo. Sí, Jordi, Ahora, Jordi. ahora Ah, sí. no, que yo te oigo todo el tiempo bien, ¿eh? Ah, Te cachímbole. estaba Pues, escuchando bien todo el rato. perdón. Cena, fue tu audio, pero nada, aquí estamos. Entonces te preguntaba eso, ¿de qué se siente que tu página es un referente? Bueno, pues es un orgullo que sea un referente. Nosotros, eso, la empezamos a escribir sin más pretensión que, eh, bueno, no sé si rellenar un poco el hueco que había, porque aunque sí que había bastante escrito del GR11, Sí, es verdad. bueno, era todo desde un punto de vista un poco más, no sé, más bloguero, ¿no? Más la Sí, experiencia personal. sí. Y nosotros la hicimos desde un punto de vista diferente, sino, o sea, más
más guía práctica. Y bueno, la verdad es que como le hemos metido tantas horas, pues al final creo que salió algo bastante bien y, y bueno, pues la gente la ha cogido con aceptación y está funcionando. Muy bien, Eh, muy bien. Así que nada, orgullosos de poder ayudar a todo el mundo. Yo de hecho, Que Enrique, yo de hecho te digo algo, Enrique, no ha sido uno ni dos videos que veo en internet donde la gente en sus videos de su ruta, en medio de la ruta, en medio de un pico, dice, y muchas gracias a los chicos de Travesía Pirenaica que me ayudaron muchísimo. O sea, la gente está muy agradecida del referente que son ustedes. ya, sí puede ser. Yo la verdad, quizás nosotros no seamos conscientes. De No verdad. sé, sí, a veces Edu me dice, no, no sé cuántos, no somos conscientes de que, bueno, que esto tiene repercusión, de que hay gente de que hay mucha gente que nos lee y es verdad que, bueno, pues nosotros vamos escribiendo, vamos subiendo cosas ahora en las redes, vamos en las redes y en la página. Sí, 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 sí. Ahora, bueno, la página, aparte del GR11, pues ahora sobre todo, ya desde hace varios años que escribimos de montaña en general, Pirineos, viajes, etcétera. Y el GR11, pues necesitamos ahora darle una vuelta. Tenemos que coger esa página y actualizarla nuevamente y ponerla otra vez en marcha bien. Y yo de Y es hecho, verdad que esto, que la gente la utiliza y nosotros yo creo que no somos conscientes de que bueno, que estamos llegando a mucha gente. Enrique, te cuento algo. Vi que también empezaron a darle calor al canal de YouTube de ustedes también. Me pude percatar de eso. Sí, al final, bueno, ahí están todas las redes sociales que, hombre, pues te ayudan Sí, a tener visibilidad porque al final un poco lo que buscas cuando escribes es llegar a la gente. claro, claro, claro. No, 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 Hombre, totalmente, totalmente, sí, totalmente. es una cosa que lo haríamos de todas formas porque, bueno, esto no deja de ser que es una cosa que haces porque te gusta, Claro, pero, hombre, ya que lo haces y que te tomas tu dedicación, quieres que quieres que llegue a la gente, ¿no? claro, Así claro, que hay que aprovecharlo todo. claro, El- claro, la- claro, debemos hacerlo bien. Mira, Enrique, yo te voy a hacer una preguntita que me encantaría tu punto de vista, y creo que para mí, y mis oyentes, es importante. em, Tu respuesta, ¿por qué, Enrique? Porque en internet está lleno de, pues de, diríamos, la típica, el típico video del fuerte, todo está bien, esto no es nada. Y la realidad es que o sea, la pirenaica es algo, es duro. Entonces, Enrique, pero mira, antes de yo pasar a preguntarte, yo quiero comentarte algo de mi experiencia que me sucedió después que tú y yo hablamos en diciembre por primera vez. Cuando vi a un de ti, fue para que, como te comenté, para que me recomendara de la tienda de campaña, yo conocí la marca Ladway, Enrique. A mí me encantaría, o sea, me encantaría comentarte eso porque yo estoy sorprendido. Lo vi porque Chase Mountain la usó cuando usó su Transpirenaica y es una, yo no sabía que la palabra ultraligera existía. La verdad, yo en mi vida lo había escuchado. Y Enrique, de verdad, cuando yo, o sea, me la pedí, me la compré y de hecho ya la tengo aquí ya conmigo y es tan pequeñita y no pesa nada que dije, wow, o sea, a mí me encantaría poder comentártelo porque realmente que te sirva como referencia a ustedes, como algo, un add-on de que esa marca que estaba ahí, que yo ni conocía, Ladway para nada, sí, sí, existe y te digo, súper ultra ligera, es de estas que se montan con el palo de trekking y te digo, o sea, sí, sí. no ocupa nada, pero bueno, ya te mandaré foto Sí, del, mándanos el nombre, el enlace completo así sí, para conocerlo. te lo voy a mandar, te lo voy a mandar. Pues mira, te voy a hacer varias preguntitas que sé que son súper importantes. Y es, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable mientras tú, Eduardo, haciendo el GR11? ¿Qué parte tú dices, wow? O sea, esto lo tengo en mi corazón. Sí. Eh, pues hombre, yo creo que supongo que cuando llegas al Cap de Creus es una cosa memorable, porque al final, eh, bueno, pues después vamos, yo no lo he hecho del tirón porque claro, yo no No, no es he imposible. tenido 40 días para hacerlo, pero sí cuando llega al Cap de Creus, entonces creo que llevaba 11 días y terminaba ahí el GR11 y claro, ya llevaba pues
hombre, ya llevas ahí unos cuantos kilómetros en las piernas y mucho tiempo Claro. pensando en el GR11 en ese momento y claro, es especial cuando llegas y está ahí el mar, la última marca. Hombre, también te quedas un poco vacío de ahora ¿dónde voy? ¿Qué hago? Ya se ha terminado, ¿no? Parece Bueno, que y por un lado contento porque has acabado y por otro, hombre, también da pena que se acabe. claro, claro. Y por ejemplo, se llora. Bueno, en mi caso no lloré, pero lo celebré. Vamos, Yo, no, supongo que cada uno será más emotivo y habrá mucha gente que sí, porque, bueno, es una cosa que sí, hombre, es emocionante. yo me lo imagino, Así yo me que lo imagino, yo me lo sí. imagino. Y por ejemplo, Enrique, ¿cuál es el desafío que mayormente se encuentra un senderista cuando va a hacer el Jereonzo? O sea, me refiero a la Mm, soledad, el desnivel, la falta de agua. Te voy a decir sincero, Enrique, para mí, o sea, hay una parte que me tiene, o sea, que no sé cómo lo voy a manejar, Enrique. O sea, yo, por ejemplo, no sé si por mi cultura, soy caribeño, pero yo inclusive en invierno me baño 2 veces al día. Y claro, con el que yo he hablado me dice, bueno, Jordi, tú no es que pienses mucho en bañarte, pero ¿qué pasa, Enrique? Cuando yo vengo de hacer una ruta de senderismo de un solo día y llego a mi casa y me baño, el agua está negra. Entonces, sí. nada, pero me adelanté. Pero básicamente, ¿cuál tú crees que son los mayores desafíos que se encuentran quien va a ser el G11? En sentido general, Sí, bueno, yo diría que la principal dificultad es la acumulación de días. de días. Al final, bueno, el GR11 cada uno lo puede hacer en menos días, en más días, se puede hacer más despacio. Claro, Entonces, bueno, un poco cada uno se puede organizar las etapas, llevar tienda de campaña o ir más ligero y dormir bueno, pues eso, en hoteles. claro, claro, Pero al final es la acumulación claro, de un día tras otro, porque bueno, yo creo que es fácil que tú llegues ahí el primer día y, y pienses que voy bien y a lo mejor querer alargar un poco más la etapa. claro, Segundo día ya te levantas cansado, claro, eh, pero bueno, todavía tienes fuerzas, hacer kilómetros, porque en vez de en 40 quieres hacerlo en 35. claro, claro, Y cuando llevas ya unos días te das cuenta bueno, que eso se está convirtiendo en un trabajo y que ya no quieres hacer, que ya no quieres levantarte para seguir andando. Entonces, bueno, yo creo que hay que medir un poco eso, los esfuerzos, que claro. esto es como el Tour de Francia, es una carrera muy larga y tienes que ir, pues hay que dejar un poco de espacio Claro. también para el descanso Ahora, Enrique, y pero entonces yo quiero tu consejo, porque realmente eso entra en contra, lo que tú me estás diciendo, que de hecho pienso igual que tú, entra en contradicción con, veo que es un error que cometen muchos videos de YouTube de gente que lo han hecho, y es que juntan hasta 2 etapas y acaban en un día haciendo hasta 50 kilómetros, 40 y pico de kilómetros. O mm, sea, sí. ¿eso es bueno porque lo acaba más rápido o eso es malo porque te drena tus energías y te va debilitando? O sea, ¿cuál es tu consejo para quien lo quiera hacer? Que alguien, por ejemplo, Mm, porque los hombres tenemos un problema, y yo me incluyo ahí, y es que realmente, Enrique, tengo la testosterona a millón y yo puedo, soy Rambo, yo puedo hacer 2 etapas, yo puedo. Claro, porque en un día de senderismo de un sábado lo hago. O sea, me tiro 50 sí. sin problema, pero claro, o sea, aquí es otra realidad. O sea, aquí tú estás jugando con la alta montaña que es más peligroso. ¿Cuál es tu consejo general? Hombre, pues yo creo que depende un poco de cada persona. Eh, no hay nada de malo en juntar dos etapas. Claro. Hay gente que está muy entrenada y lo puede hacer bueno, creo que el Kilian Jornet lo hizo hace un montón de años en 7 días o una cosa así. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y Dios, lo vi, lo ahí vi. también lo hicieron hace unos años que lo hicieron, pues un reto de estos contra el cáncer, que hicieron en 11 días. Bueno, hay gente que lo hace, cada uno lo puede hacer de como, Claro, como, como quiera hacerlo, ¿no? O sea, no hay nada de claro, malo en
en quien dice yo lo voy a hacer corriendo y lo voy a hacer en 20 días. Ok, Lo único que, bueno, cada uno tiene que conocerse un poco sus limitaciones. claro, claro. Quiero decir que si tú, por ejemplo, nunca has andado más de 5 horas seguidas, pues claro, plantearte que de repente vas a hacer una ruta mm, con etapas de 8 horas y Claro, que lo vas a hacer durante 40 días, pues no es un reto, claro. digamos que no está bien pensado, no es Sí, factible hacerlo así. ok. Eh, y la Ok. pregunta era que cómo lo veo Sí, o lo sea, de... que realmente, o sea, desafíos se Sí, encuentran el senderita cuando va a ser. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi mayor desafío, a mí no le tengo miedo al desnivel ni los kilómetros, porque sí, realmente, sí. pero mi mayor desafío es el tema del baño y el agua Sí. para beber. En mi caso, pero desde tu punto de vista, Bueno, el baño, eh, creo que tienes que asumir que habrá días me lo han dicho, que el baño no puede ser. me lo han dicho, me lo han dicho, me lo han dicho, me lo han Sí, dicho. eso Y mira, tienes que Enrique, asumir que sí, suena gracioso lo que yo te acabo de comentar. Suena, qué gracioso, Jordi. No, es una realidad. Yo creo que, o sea, el GR11 que viene de gente de tanta cultura a hacerlo, de tanta mentalidad, por lo que te acabo de decir. Yo, por ejemplo, no sé si por mi cultura caribeña, estoy acostumbrado a bañarme 2 veces al día. Y para mí va a ser muy difícil. A lo mejor para alguien que quizás no es tan amigo del baño no es nada, pero para mí eso es un gran desafío. Para otra gente que no le importa el baño, su desafío es los kilómetros acumulados en los pies. Bueno, para otro es a lo mejor sí. de que tenga que hacerlo por etapas y no saber la logística cómo lo va a hacer. O sea, realmente son muchos. Por eso yo quería saber tu punto de vista de un profesional que domina bien el tema. O sea, realmente, porque a lo mejor lo mío es muy banal y no tan importante, pero a lo mejor hay algo más importante, como por ejemplo, para mí, Enrique, mi mayor desafío, que no sé, al día de hoy yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo en mi caso lo voy a hacer desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico porque vivo en Barcelona y me es más fácil por aquí, como lo voy a hacer por etapas, ya que por mi trabajo, ¿no? Y digo, y estoy casado con 2 hijas, no puede ser mi esposa, mi amor, me voy a desaparecer por 50 días. Pero para mí mi mayor tramo que le tengo miedo y no sé de verdad cómo lo voy a hacer, Enrique, es cuando tú vienes de Pineta al refugio de Goritz, que tiene que subirse a subida tan alta. No, esa no es mi preocupación. Mi preocupación es, Enrique, la faja de las olas, que yo se lo comenté a Eduardo, la faja de las Sí. olas, óyeme, yo no sé, pero lo que yo veo en YouTube, eso es un despeñadero a la muerte, o sea, y la gente me dice, no, Yoli, eso no es tan peligroso, pero ¿cómo que no? Si estoy viendo que tú tienes que pasar por una cadena y tiene el precipicio allá abajo, o sea, Sí. para mí es uno de mis mayores desafíos también. Sí, bueno, el paso ese tiene cierto peligro. Bueno, para que tú me Mm, lo digas. No, vamos, no te creas, es es bastante fácil. Claro. No es que tenga dificultad, Sí, 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 pero sí, sí. es un sitio, bueno, pues de los... A ver, el GR11 realmente no hay ningún lugar que digas técnico que haya que saber escalar Claro, ni nada de eso. claro, claro, Siempre y claro, cuando claro, claro. vayas en verano y que cuando vayas a la faja de las olas, pues no haya hielo. Eh, Aun Agua, con todo, aunque te encuentres la roca mojada, sigue siendo una travesía sencilla, pero claro, sencilla. Son conceptos subjetivos, lo sencillo, lo difícil. claro, claro. Eh, es un poco, eh, pues te diría, a ver, ¿dónde has estado tú? ¿Has subido las clavijas de las clavijas de Soaso que están ahí al lado, ¿no? Si, por ejemplo, vienes de... Esa era mi otra pregunta, que yo de hecho a Eduardo se lo había preguntado. Sí. ¿Esas clavijas se ven tan difícil como se ven en los videos de YouTube? No sé cómo se ven en los vídeos de YouTube, pero Bueno, también se ven bastante chunga. es un paso, también yo lo veo sencillo, pero tiene también su peligro. No es que, a ver, es un sitio así vertical, Sí, tú puedes poner los pies perfectamente en cada una de las barras, agarrarte con las manos en las barras y si no tienes aprensión al vacío, pues vas a subir ahí con 4 puntos de apoyo bien agarrado. Entonces, te iba a decir que sí, por ejemplo, es una buena vara de medir las clavijas de Soaso si vienes en la otra dirección, ¿no? Si vas haciendo del Cantábrico al Mediterráneo, ok. eh,
bueno, hay una senda que evita las clavijas de psoaso y otra que evita la faja de las olas. Me Pero han bueno, hablado de eso, sí. suponiendo que tú que quieras ir por las clavijas, o sea, por la faja de las olas, Sí. pues hombre, elegir la faja de las olas o la Fuenblanca, em, llegas a un punto en el que tienes que decidirte, ¿no? Entonces, eh, si llegas, Sí. no te puedes equivocar. Quiero decir que si vas hasta la faja de las olas, hasta donde ya se pone difícil la cosa y no quieres pasar, pues tienes que retroceder bastante y luego la Fuenblanca, pues es un desvío, bueno, es un descenso bastante grande Me lo que han no es un dicho. sitio en el eh, que es una etapa bastante larga y con esfuerzo porque la Fuenblanca también pues tiene su tela, tiene tema eso tiene mucho descenso. Entonces, te quería decir que si vienes del Cantábrico al Mediterráneo, em, las clavijas de Soaso las tienes a pie de senda, ¿no? Ok, Entonces, si tú pasas las clavijas de Soaso y y eso para ti las has pasado bien, pues la faja de las olas es una cosa similar. eso me han Entonces, dicho. por comparación, pues te diría, bueno, pues si tú has pasado bien las clavijas de Soaso, la faja de las olas es diferente, pero tampoco tendrás problema. Ok, ok. Entonces, claro, es una cosa que depende con quién hables, ¿no? Porque te Exactamente. dirá, la faja de las olas no es, eso no tiene nada, es un paseo, y hablas con otro y te dirá, joder, pues no, la faja de las olas es muy complicado. Entonces, eh, depende un poco. La faja de Y las olas es eso, tiene 3 o 4 clavijas en un sitio que se pone un poco más vertical, pero que no ok, tiene patio, ca- no tiene una caída limpia que te ok, despeñes, ok, ok, pero luego tiene una zona con un cable que ahí sí que ves un poco más cuando miras hacia atrás ves un poco sí, más la caída, pero es ok, una placa bastante inclinada que no es tampoco da sensación de vacío, ok, solo ok. que Claro, Enrique, lo que pasa es lo que me comentan, lo que lo han hecho, es de que tienen el temor de cuando, como tú vienes con tu mochila detrás, realmente, o sea, tú tienes que estar luchando con la fuerza de las manos, pero la mochila que te lleva a sí. la espalda. Pero Enrique, si yo te puedo pedir algo, o sea, bueno, ya más adelante que me lo envíe, tú me podrías orientar de cómo sería ese camino para evitar la clavija. Para evitar la faja de las olas, quieres decir. Sí, sí, correcto. Porque sé que hay un camino, sé que lo hay, pero realmente no sé cuál es. Pero bueno, es una tarea que quedamos Sí, luego pendiente. la faja de las olas no deja de ser una variante del Ok, GR11. ok. Entonces, la ruta principal no va por las clavijas. De Goriz, Ah, bueno, llaneas un poco y luego desciendes hacia el valle que sube de Añisclo, ok, por el cañón de Añisclo, ¿no? En la Fuenblanca, más arriba y te sube luego hasta el collado, creo que de Arrablo, el que ok, está sobre el valle de Pineta. ok. Entonces, la ruta principal realmente no va por las clavijas, o sea, por las Oh, clavijas. ya, ya, ya. O Clavijas sea, tiene 3, por el cable y por la faja. sí, 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 ya, ya, ya. O sea, eso es una variante. Ok, ok, ok. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Fíjate Entendido. que las mayores dificultades del GR11 están en las variantes. Ya. Eh, También la variante de la Neto, o sea, no sé si es la 5 la que va por el collado de Isalenques, Ok, o si decides subir al Ezcaurre cuando estás entre Navarra y Aragón, ok. pues en esas variantes muchas veces te encuentras las mayores dificultades. Ok, ok, claro, que cuando se complica. Ok, ok, perfecto, pues lo voy a revisar. Y una pregunta, Enrique, la, mm, ¿qué beneficio mental y físico tiene para ti hacer el GR11? Yo te voy a contar lo que me han contado las personas que lo han hecho, que es el factor común de todas ellas. Número uno, mental, dicen que vienen renovados, que vienen personas cambiadas, que se enfocan más en su vida. El caso del señor Murrieta, que de hecho lo voy a entrevistar el sábado aquí en el canal. Sí, Murrieta dice que le cambió su vida, lo orientó, lo centró, lo llevó a quien es él hoy en día, que de hecho tiene una empresa muy, muy próspera de guía, de tours, y él dice que la gerencia lo niveló en todos los sentidos.
físicamente lo que me comentan las personas es que sus valores si estaban elevados de triglicéridos, de colesterol, a nivel ya, te estoy hablando médicos, o sea, sus niveles se han regulado por el ejercicio físico que lo han hecho, su nivel corporal de grasa se redujo y de hecho, el otro día hablaba con alguien que estaba en sobrepeso, de hecho yo estoy en sobrepeso cuando lo voy a hacer, y me dijo, mira Jordi, yo rebajé tanto que toda mi vida me lo pasé intentando adelgazar y no podía. Y vine tan flaco, ya tan pirenaica, que realmente hace 2 años que la hice y sigo con el peso, o sea, como que ya que di el paso, ya me mantengo. Pero bueno, desde tu punto de vista, ¿por qué la gente realmente el GR11 te cambia tu manera de ver la vida? ¿Por qué? Así que, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que eh, mira, bueno, yo te diría que tampoco vayas con la expectativa de que por hacer el GR11 te va a cambiar, que va a Mi, cambiar tu mi, mi vida. esposa me dice, no, es que yo no estoy perdida, yo no necesito encontrarme conmigo misma. Sí, que quiero decir que, a ver, hay casos en que sí, y desde luego ir al monte bueno, es una cosa que sí que te cambia un poco o te puede cambiar la mentalidad, pero quiero decir que tampoco vayas con la expectativa de que por hacer el GR11 vas a volver a ser mejor persona, ¿no? Okay. Igual que salimos del confinamiento, mejores Sí. personas, que se Bueno, no decía, todo, ¿no? Enrique, no todo. Sí, creo que a veces, bueno, que es fácil volver a ser un cabrón otra vez. Entonces, eh, bueno, dicho esto, sí que es cierto que tú cuando vas a hacer el GR11 o, bueno, cuando vas a hacer una ruta de varios días, de un día, a ver, no es suficiente porque aunque tú un día desconectas, pero no es un tiempo suficiente, ¿no? Claro, Cuando tú vas a hacer una de estas rutas y vas a estar unos cuantos días, sí empiezas a desconectar un poco bueno, de la rutina, empiezas a ver las cosas desde un punto de vista más distante, ok, o sea, desde la distancia. Entonces, ok, bueno, pues eso es como, yo lo comparo un poco como una especie de meditación que, bueno, que te permite ver las cosas con perspectiva claro, y luego a la vuelta, pues a lo mejor puedes cambiar cosas, sí, en ese claro, sentido sí. claro, Y, y luego también, pues que cuando tú estás haciendo la ruta, al final un poco es una cosa que en la montaña todos somos iguales. Entonces, básicamente, las preocupaciones que tú tienes en el día a día es comer, beber, tengo calor claro, y son las cosas básicas. claro, claro. Entonces ahí un poco es cuando tengo frío. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones un poco te hacen ver la vida un poco con una perspectiva de qué es lo importante. De Claro. que, bueno, quizás tú en el día a día estés preocupado por ciertas cosas que son totalmente prescindibles. Claro, claro, Muchas veces, cosas que son banales, que son sí, banales. sí, banales o que al final nos venden necesidades. Y bueno, la vida es mucho más simple Mira, eh, yo que tengo un todo eso. testimonio, yo tengo un testimonio para ti, Sí. Enrique. Alguien quería entrar a darte las gracias personalmente por algo que tu página hizo por él. Él se llama Luciano Fernández, me dijo que podía mencionar su nombre sin problema. Es un senderista de aquí de Barcelona que hizo el GR11 y él quería entrar a darte las gracias cuando se enteró que te iba a entrevistar. ¿Por qué? Te cuento. Cuando le hizo su GR11, él, que de verdad no me acuerdo la fecha exacta cuando la hizo, él tuvo un accidente. La hizo en solitario y me contó que en tu página web, en travesiapirenaica.com, hay un artículo de algo de emergencia o algo que debía haber buscado ese artículo, algo de qué hacer en caso de emergencia. Y él me dice, mira Jordi, cuando me pasó lo que me pasó, y es que yo de hecho inclusive perdí el conocimiento yo solo, él tropezó, rebaló con una piedra y se golpeó, al final no fue nada grave, pero me dice, ¿qué yo hice? Me acordé del artículo que había leído en travesiapirenaica.com y puse en práctica
de qué hacer en ese momento. Y te voy a decir, yo no voy a decir que gracias a Dios se me salvó la vida, pero realmente pasé ese susto y pude controlarme gracias al artículo que leí en la página de ella. Me dijo, por favor, Carlos, lo que pasa es que por su trabajo tuvo que viajar hoy y no pudo entrar, pero bueno, que sepa que tiene ese testimonio Sí, sí. de lo que ha hecho tu página. El otro día yo hablaba con Anina Anyway, que es una escritora que ha hecho el GR11 y ha influenciado a muchísimas personas. De hecho, la voy a entrevistar el día 11, sábado 11 de marzo, aquí en mi canal. Y Anina me contaba que una cosa que le cambió hacer el GR11 es algo muy parecido a lo que tú acabas de decir, de que tú vas en la vida, tú tienes tu comida, tu agua y sabes dónde vas a dormir. Por el hecho de tú tener que mentalizarte, sacar fuerza para saber dónde voy a dormir esta noche, dónde voy a acampar esta noche, Sí, qué voy a comer, encontraré agua, te hace madurar de una manera súper diferente. Que cuando tú acabas la ruta, ya tú ves la vida, lo que tú acabas de decir, Enrique, tú ves ya la vida, wow, o sea, esto es banal, o sea, esto es más serio y te hace madurar totalmente diferente. En el caso de ella, eso le sucedió. Y Enrique, te hago la siguiente pregunta. Para ti del GR11, ¿cuál es la parte que tú más disfrutas? ¿Qué tramo para ti es el que tu parte favorita del GR11? sí. Pues hombre, hay unas cuantas sitios bonitos. Yo creo, bueno, mira, te voy a decir uno, por ejemplo. Sí, Hay West dime, dime. Torques, es un sitio Ah, precioso. que yo conocí haciendo el jarrón. Ah, ok. Y sí, vamos, luego he vuelto ya varias veces y eso me encantó. Pero bueno, el Pirineo Aragonés en general ya lo tenía, aunque no había hecho el GR11, ya había hecho el GR11. Lo había recorrido casi todo, pues subiendo a otras montañas y así, y ya lo conocía. Eh, lo que me gusta así un poco del GR11 es el cambio que tiene de paisaje. De paisaje, Eh, claro. sí, porque más que decir de tal sitio en concreto, me gusta un poco cómo vas cambiando por ejemplo, bueno, yo lo hice en orden del Cantábrico al Mediterráneo, ¿no? Entonces, Ok, claro, tú sales del mar y empiezas así entre, pues eso, prados, verdes, caseríos, y ya al poco te metes en una zona, dejas todo eso atrás y coges un poco de altura y ya te metes así en una zona de bosques, ok. de hayedos, y vas notando el cambio ese de paisajes, vas cambiando pues ya luego a zonas de pinares y ya te metes en Aragón, en lo que son los Pirineos, en Pirineos propiamente dicho, Claro, ¿no? Cuando claro, ya el empiezan. corazón del Pirineo, que son los más Sí, desafiantes, me han dicho. sí, sí, cuando ya eso, los picos empiezan a tener, todos empiezan a sobrepasar 2000 y pico metros y ya, eh, entonces, eso es como lo que es el Pirineo, quiero decir. Ok, ok, claro, sí, el corazón en sí. Y, Sí. por ejemplo, veo que tú has mencionado, y de hecho sé que lo hiciste así, de Cantábrico a Cataluña. ¿Por qué? ¿Por qué en esa dirección y no en contraria? Bueno, yo lo hice en esa dirección porque es la que me tocaba por cercanía. Yo Ya, creo que supongo claro, que en mi cada caso lo uno, mismo, que en sí, Barcelona, claro. sí, yo creo que esa es un poco la regla común. Empezarlo de donde tienes cerca. Creo que eso Sí, es una cosa que no está escrita y que hacemos todos. sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Por ejemplo, Enrique, realmente, ¿tú crees que es una leyenda urbana o es real? Porque mucha gente me ha dicho sí, otros dicen no. Lo que lo han hecho del Cantábrico, del Mediterráneo al Cantábrico, dicen que lo hacen de esa manera para no tener el sol de frente y tenerlo siempre en la espalda. ¿Tú crees que eso es real o no? Algunos que me dicen, no, porque hay momentos que te da de lado, no sé, eso no siempre es cierto. ¿Tú crees que es verdad o es mentira? Que el sol te da de espalda cuando lo hace del Mediterráneo al Eh, Cantábrico. sí, bueno, es cierto al amanecer. En general tú vas de oeste a este, Ok, entonces claro, al amanecer tienes el sol de frente, puede deslumbrarte un poco y a lo mejor hay una marca que no ves, claro, o sea que claro. se te puede escapar. Sí, 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 Si sí. si está mal marcado. Pero Claro. vamos, que para mí eso puede ser un rato a la mañana, aparte de que a lo mejor vas entre bosque o hay nubes Sí, o lo que sea y tampoco es que vayas ahí no vas a ir con el sol todo el claro, rato dándote en claro. la Sí, cara, sí, ¿no? sí, sí, Puede sí, ser un sí, 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 momento sí. del día muy puntual y también puede Okey, ocurrir al revés. También puede okey, ocurrir al revés que acabes tarde y el sol te dé por la tarde, porque al ah, final son etapas que, bueno, tú igual haces una parada larga y acabas
más tarde de lo que tenías pensado. Claro, ¿No? claro, Tú, claro. Sí, sí, tú no acabas de andar totalmente. a la hora de comer. Sí, Sueles sí, sí. acabar ya tarde. Es verdad, es verdad. Y Enrique, hablando de nubes, una duda que tengo, porque tampoco he encontrado nada en ningún video en YouTube que te explique qué han hecho ellos en ese momento. ¿Cuál es tu consejo para el que está haciendo el GR11 y te agarró una tormenta? Y tú no tienes un refugio cerca y te agarró una tormenta y hay truenos en esa tormenta. Mm. ¿Qué tú hicieras, Enrique, en esos casos? Que es una otra gran preocupación que Sí, tengo. bueno, Es una la, tontería, la nadie primera habla norma de es, eso, pero es una sí, realidad. pues hombre, la primera cosa que es prevención. Lo primero, mira el tiempo a ver si están anunciando tormentas. ¿Dónde tú lo miras? ¿Qué Y app tú recomiendas? bueno, yo suelo mirar la de la EMET, la de Ok, Agencia Estatal de Meteorología. ok, Normalmente suelo mirar el tiempo de la localidad más cercana por horas, ok, que ahí está muy bien detallado. ok, Y suelo mirar también en la misma web de AEMET, tienen como un apartado que es montaña, ok, que te hace una descripción tipo texto de lo que se espera pues por zonas del Pirineo. O sea, bueno, la tienen distribuida en 3 zonas, ¿no? Aragonés, Catalán, ah, Navarro. Pero si, por ejemplo, estás viendo Pirineo Aragonés, dentro del texto te suele decir pues los valles del Aragón, de Tena, tal, en esa zona se esperan tormentas. ok, En los otros no se espera. ok, Entonces, bueno, lo primero es prevención. Hay otras webs, ¿eh? Ahí también puedes mirar, por ejemplo, hay una muy famosa, la de la Meteo que viene, que es una web que escribe un médico, sí, mira, no, no pediatra creo que es, sabía, no de, sabía. es un, vamos, o sea, es uno que hace un blog que vive en Sallén de Galle y va mucho al monte, pues ese también hace unos partes meteorológicos cojonudos, sobre todo de Ok, la zona esa suya, de Aragón. Y bueno, también el Meteoblue, hay varias webs. Yo siempre miro la Met, ok, pero bueno, hay ok, otras donde puedes mirar. Puedes ok. mirar bueno, me decías para las tormentas, No, no, porque Enrique, pero porque oye, me hago sí, algo muy importante que te voy a comentar. Ok, sí, algo que me pasó a mí, Enrique. El día que yo hice la olla de Nuria, sí, miré Meteo Blue, yo uso Meteo Blue. Veo Meteo Blue, veo soleado en el Valle de Nuria, veo que todo está perfecto y digo, bueno, pues vamos allá. Oye, nos agarró una tormenta, pero está hablando de unos granizos, Enrique, que yo decía, sí, Dios mío, o sea, claro, o sea, yo sentía, en mi caso, no, claro, la Valle de Nuria por toda la frontera entre Francia y España, y yo sentía el viento de España que entraba, oh, y el viento de Francia que venía, oh, y chocaba con nosotros en el medio que sí, éramos el bocadillo, el jamón y el queso, y decía, Dios mío, que sí. yo voy a salir volando. Y el app me decía que todo estaba bien. Entonces, ok, viste el Joder. app, todo está perfecto, pero te agarra la tormenta con trueno. ¿Qué tú haces? Eso, te agarró, ¿no? Bueno, supongo que tú antes de que te agarrase verías nubes, Sí, ¿no? A lo lejos, sí, sí, cortinas de claro, agua. claro, claro. Pero, por ejemplo, Enrique, Eh, en la olla de Nuria, sí, tú nada más tienes tres caminos para salir. Si te agarró en medio de un pico y otro, no hay manera de escapar de ahí. sí, al O sea, ¿qué fue final, lo que sí, nos eso, pasó a al final, nosotros? sí, vamos, o sea, tú vas a que ya te agarra, pero bueno, Exacto. déjame que te diga que primero tienes que adelantarte un poco, o sea, Sí, mirando el tiempo, claro. pregunta a ver también el tiempo que ha hecho los días anteriores, porque ese tipo de Ok, tormentas son muy habituales. Suele ok. pasar en el Pirineo que cuando empieza una tarde, te agarró tormenta de tarde, la granizada. Sí, de tarde, Sí, esa misma, ¿eh? suele pasar eh, estos días así un poco calurosos, que Hacía calor, bueno, sí, es se va correcto. calentando el suelo, sube la humedad y se forman esos nubarrones gordos que, claro, tú los tienes que ir viendo cómo Lo se has va formando. describido, lo has el- descrito así mismo, Enrique. Calor, hacía mucho calor. Oye, sí. lo describiste lo tal cual, lo clavaste. Eso fue lo que me pasó. Vas viendo que el cielo sale completamente despejado, de repente van Ujú. apareciendo algunas nubes, Sí, nubes que van engordando, que se van muy verticales y que al sí, final se hacen con forma de yunque, ¿no? sí. Se hacen más gordas por arriba que por abajo Esa y te misma, cae la del esa pulpo. misma, Enrique. Eso fue lo que me pasó. Sí, pues ese tipo de tormentas se suelen repetir. Cuando empieza un día, mira, no suele,
se suelen repetir que más o menos Ok, durante X días a la misma hora te pueden volver a caer. ok, ok, No quita para que un día te salga por la mañana con tormenta, ¿no? También, ok, porque el Pirineo es un clima en montaña y te puede caer en cualquier momento. claro. Pero bueno, lo primero es la observación, eso de tú lo tienes que ir viendo, ese tipo de nubes, cómo van creciendo, como a lo mejor las ves que empiezan primero en los valles, porque hay veces que no, eh, hay veces que no empiezan directamente en el eje, ¿no? Axial de la cadena, sino que vienen como de abajo, vienen Sí, del es valle y correcto. van subiendo. Sí, es También correcto. pasa a veces. Pero bueno, una vez que te ha tocado la tormenta, eh, hay que tener un poco paciencia y si tú ves que viene la tormenta, antes de que empiece a llover, mucho antes de que empiece a llover, búscate un sitio a cubierto. Ok, Te ok, paras y no tengas prisa. Dejas que venga, que ok, descargue y que se vaya. ok. Porque yo creo que ese es un error que cometemos muy habitual, ¿no? Que quieres seguir avanzando. Ves que va a llover, pero tú sigues con tu huida hacia adelante. Claro, Eh, claro. Que eso es lo metiéndote difícil, Enrique, sabe cuándo parar, claro. Sí, tienes que decir, bueno, me paro aquí y en este rato vamos a comer. Ok, Pues sacas ahí el bocadillo, esperas a que venga y ese tipo de tormentas de verano, las que no están anunciadas o que están anunciadas, sí, suelen ser muy puntuales. ok. No es como ahora en invierno, ¿no? Que viene la lluvia y a lo mejor empieza a llover hoy y termina de llover dentro de 3 días. De verdad, pasa Eh, mañana. Sí, entonces, bueno, ese tipo de tormentas de verano viene, descarga ahí con todo lo que puede y en media hora o en una hora, de repente ya ha dejado de llover y está saliendo otra vez el sol. Puede Claro, pasar, o bueno, se ha claro, quedado nublado pero ya no está lloviendo. Pues hay que tener un poco la paciencia de antes de meterte en la tormenta, claro. buscar un sitio y te pones a resguardo. Ok, ok. A ver, si no hay un sitio donde meterte, Ahí voy, No hay, Enrique. no hay posibilidad ninguna de meterte ni aquí ni en... Es buena idea que lleves un mapa y que mires a ver si donde tú estás no, pero a 15 minutos hay un sitio, que eso también puede pasar. Mira, Planificar Enrique, le voy a explicar la algo que ruta. pasó, le pasó a Oscar de Hike Much, que lo entrevisté hace unos días aquí en mi canal. Él le pasó algo que él me dijo, yo no sé qué yo hubiese hecho. Y es que él estaba en la alta montaña, no, yo sé que en los Pirineos siempre están estos refugios que no están guardados, que, de estos que están libres, que Mm, son casetas en la montaña. Sí, Y él me dice, me agarró una tormenta, los relámpagos me caían, los truenos me caían. Yo apagué el móvil, mis bastones porque eran de fibra de carbono, no de aluminio, pero yo apagué el móvil y seguí caminando porque yo no tenía ni un árbol para recubrirme, ni una piedra para cubrirme. Y yo le decía, mira, me mm, dice, ¿por qué pasa? Que empecé a correr, su contextura muy atlética, empecé a correr y gracias a que corrí, llegué a un refugio de todo que no estaban guardados. Me dice, pero si no hubiese encontrado ningún refugio, yo estaba literalmente en una emplanada, o sea, en medio de los relámpagos sí, que me caían. Yo decía, ¿pero qué tú hubiese hecho si tú no encontrabas? Y dice, Jordi, yo no lo sé. Entonces, claro, en una situación como mm, esta, Enrique, que pasa mucho, o sea, tú no siempre tienes una caseta y lo primero tú no encuentras nada donde cubrirte, ni una cueva, ni un piedra, nada, o sea, claro, Enrique, entonces es muy mm, difícil y muy complicada que te hagan sorpresa y qué hacer en ese momento. Y tú ves videos de YouTube de personas, ¿qué mm. hacer cuando caen? Bueno, pero claro, todo el mundo te dice algo diferente, o sea, y claro, es algo que a mí también me preocupa de que me pueda pasar. Por eso te preguntaba, Sí, ¿qué tú sí, sí. haces cuando te toca? Eso. Tienes que ir, antes de que caiga, tienes que ir Ya, mirando un sitio donde meterte. ok, Porque sí, a veces sí hay cuevas. ok. Suelen, la- las, las cabras, las ovejas se las saben. Eh, O sea, que ya verás cuando como, ya verás como cuando empieza a llover, ves si hay ganado por allí cerca, claro, ves cómo van buscando los abrigos esos y acaban todas ahí claro. metidas. Sí, 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 Eh, sí. y eso, en el mapa a lo mejor no tienes ahí un refugio al lado, pero bueno, Ok, cabañas libres tampoco, a lo mejor no tienes ahí justo al lado, pero hombre, claro. eh,
haciendo el GR11 sí te puedes encontrar cada cierto tiempo, digamos cada 2 o 3 horas, puede ser que sí tengas alguna. Ok, ok. Mira, Eh, pero si al final te ha cogido la tormenta, no queda. sí, Si al final has pasado del refugio y te ha cogido la tormenta, mira, ponte el chubasquero todo antes de que te estés mojando. Porque ok, a veces también esperamos están cayendo una gota, está empezando a llover un poco sí, y sigues y sigues. es verdad, Cuando ves que el tiempo viene gris, es verdad. eh, muy, muy negro, ponte el chubasquero antes de que empiece Claro. a lloverte Muy buen encima y tengas que consejo. empezar a sacarlo del fondo de la mochila mientras que te está lloviendo y cuando te lo has puesto ya estás mojado. Ok, Eh, Anticípate de ahí también, ponte el chubasquero, ponte pues algo así tipo cortavientos, que sea de estos así que también son un poco impermeables, una chaqueta de estas así cortavientos debajo para evitar para evitar que te claro, mojes, ¿no? Están adentro. claro, claro. Guarda bien el saco el saco lo deberías llevar en una bolsa, Una bolsa de estancla. bien protegido, con la ropa seca, bien protegido. Si puedes guardar los palos dentro de la mochila para que no seas ahí un pararrayos, o Claro, por lo Enrique, menos no porque los lleves casi de todo lo punta. tenemos de aluminio, claro. Sí, o llévalos para abajo, no vayas con ellos así siendo un pararrayos. Ok, Y bueno, eso, protege tu ropa seca, protégete a ti. ok. Yo suelo poner los brazos así un poco para abajo para que el agua, aunque el brete se supone que no, Sí, 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 que te sí. protege, cuando cae una no hay nada que te proteja. Yo me Claro, pongo así un claro, poco los brazos para abajo, la tela así bien recta, para claro. que el agua deslice y intento mantener la tela recta, que el agua te caiga Mira, y que se vaya escurriendo sola. mira, Enrique, Sí, quizá, y eso yo lo hablaba con Montaña Oculta, con Íñigo, no te voy a poner el compromiso de que lo diga, pero lo voy a decir yo por ti, porque a mí nadie me paga y lo puedo decir. Enrique, o sea, yo pasé, y Montaña Oculta, Íñigo dice lo mismo, yo pasé de usar ropa de Decathlon a usar ropa de marca. Mi chubasquero, y lo probé cuando hice olla de Nuria, antes mi chubasquero me compré el más barato de Decathlon de 20 euros, súper lindo, pero miren mi hermano, a los 5 minutos de lloviendo, yo estaba más mojado dentro que fuera. Y pasé a usar la marca ahora Columbia y me compré un chubaquero que me sí, salió como en 200 euros. O sea, de 25 euros pasé a 200 del sí. cielo a la luna. O sea, la diferencia, Enrique, es bestia. O sea, no he dejado, o sea, nada, nada. O sea, o sea, de verdad, oye, yo recomiendo a todo el que pueda pasar de marca barata a la marca cara que lo haga. De hecho, al Simón, que es un gran amigo que está aquí, acaba de escribir una pregunta, acaba de escribir un comentario. Al Simón lo entrevisté porque Al Simón hizo el GR11 en solitario y sin GPS, solo a la vieja escuela. Y él dice, si te pilla, deja a tu instinto que te salve, que eso no falla. Y si tienes que correr, corre, como si te fuera la vida en ello, pero con Sí, cuidado, que no tropezarte. Claro, porque muy bien, Al, es el punto ahora, Enrique, que sí, sí, tropezando. sí, si ves ahí Hombre, corre, ¿a dónde? ¿A dónde? Claro, Exactamente. ¿A dónde? ¿A dónde cuando me voy? sabes, hombre, cuando tienes que decir, hostia, estoy viendo el refugio, allí está a 1 kilómetro. Bueno, pues sí, corre, corre que a lo mejor llegas Es verdad, es y te verdad. mojas poco. Enrique, te voy a hacer una pregunta. Por favor, prométeme que tú no te vas a reír, ni que vas a decir, pero joder, ¿qué gilipollas pregunta, Jordi? Mira, Enrique, y eso, pregunto, ya veo que Al está conectado y está viendo este live. Enrique, por favor, no te rías, ¿eh? Mira, Enrique, tú sabes que en el GR11 se pasa muchos pueblos fantasmas, muchos pueblos que están abandonados. Pero qué Sí, gilipollas vas a preguntar, Enrique, déjame acabar de preguntarte. Y después te voy a contar lo que le pasó al Simón, que lo entrevisté también, fue mi primera entrevista. Al, un abrazo para ti. En este pueblo fantasma que tú pasas por el GR11, él me dijo que él pasó por uno que estaba totalmente abandonado, o sea, no había nada, Enrique, o sea, nadie vivía ahí sí, y él acampó encima de la colina. Pero él me dice, yo desde la colina veía, podía ver el pueblo fantasma que estaba, yo uso la palabra fantasma, él decía el pueblo abandonado. Y sí, yo lo veía todo, ok. Bueno, pero resulta que de noche, él durmiendo, sí. él pues dijo, déjame ver qué tal el pueblo fantasma, que no había nadie, que estaba abandonado. Y él vio una luz desde el campanario de la iglesia. Y, o sea, no pegó ojo esa noche. Y Al, corrígeme si no es así.
Alfonso, Sí. ¿cómo es los pueblos abandonados? ¿Tú tienes alguna experiencia? ¿Algo te ha pasado? Por ejemplo, a Laura Molina, que la voy a entrevistar próximamente, ella hizo soltario, de hecho, ella durmió en un pueblo fantasma. Que sí, que Laura, o sea, ¿cómo tú puedes? ¿Cómo son los pueblos fantasmas del Pirineo? Y por favor, no te rías y respóndeme serio, ¿eh? Mira, se nos acaba de caer en este momento. Ahora entra, dame un segundito. Pues a mí me pasó eso bueno, yo creo que mis dos temores aquí en la Transpirenaica es eso, de las vacas, realmente le tengo bastante temor, porque claro, en mi caso yo lo voy a hacer en solitario. Y lo que es las vacas, el tema de cruzar los pueblos abandonados es algo que me da mucho temor y no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, gracias a ti, Al, y los consejos que me diste lo emplearé en práctica. Yo en mi caso estaré haciendo lo que es el GR11 combinado con el GR10 y el HRP. O sea, yo voy a intentar hacer un híbrido. En mi caso, yo voy sin, o sea, no puedo perderme. No puedo perderme por indefinido, 20, 30, 40 días, sino que lo haré por etapas. Entonces, pues bueno, no sé al final cómo acabará. Ya veré. Lo que sí es que en mi próxima entrevista, que va a ser el viernes, tendremos a Montaña Oculta, a Íñigo. Va a ser una entrevista súper interesante. Viernes a las 9 de la noche, porque ahí con Íñigo vamos a hablar de su idea, de cómo él hizo su ruta, por qué la hizo, cómo va su vida el día de hoy, consejos de él. Él la hizo en 28 días porque había una razón de hacerla, por algo que pasa al final del video, que espero que todos lo vean. Luego el sábado la siguiente entrevista va a ser al señor Murrieta, porque él también la hizo por un motivo en pocos días, 20 y tanto o 30 bajitos creo de días. Y bueno, y próximamente vendremos con Anina Anyway, que también Anina, una escritora que ha influenciado muchísimos haciendo el GR11. Y aquí tenemos a Kiko. Aquí Hey, Jordi. nuevamente. Quique, aquí estoy. No te preocupes, yo estaba aquí, seguía aquí hablando solo lo que tú llegabas. No te preocupes. Sí, no, que se ha cortado. No te Te he preocupes. oído la pregunta, no sé si me has oído algo de la respuesta. No te escuché, pero feliz de escucharte. Cuéntame. Sí, bueno, pues los pueblos estos abandonados, hombre, yo Dan yuyu, ¿eh? no, te digo que me oyes, ¿no? Sí, perfectamente. Así. Bueno, son lo mismo de día que de noche, son las ruinas, están abandonados y no hay Bueno, fantasmas. que Al vio Eso una es en luz teoría, ¿no? desde la campana, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, te iba a decir que Edu también, el amigo con el socio con el que hago travesía, pues un poco también es de esta opinión, ¿no? De que no hay fantasmas, pero es que resulta que hace 20 y algo años que, bueno, habíamos ido al monte y con otro Sí. amigo habíamos ido a escalar. Ajá. Y bueno, yo ese día me volvía para casa Ok. y dijeron, bueno, pues nosotros nos quedamos un día más, unos días más, una semana más se quedaron. Sí. Y empezaron a hacer el GR11 ahí empezaron a hacerlo pues de Formigal Ok. y creo que llegaron hasta Navarra, casi hasta el mar. Y ese primer día, bajando Canal Roya, vieron un espectro. Te lo creo. No, oye, te lo creo. Sí. Seguro que cuando me oiga que te estoy contando esto me dirás, ¿pero qué dices? No. ¿Para qué? Sí, porque es el primero que te dice, no, que yo no creo en... Bueno, te voy a contar después mi historia. Sigue. Porque es el primero que te dice, no, yo no creo en esas tonterías, ni el amigo con el que iba aún menos, ¿no? Pero iban andando, pues eran, pues yo qué sé, sería ya a lo mejor las 12 de la noche, iban con frontales, andando por mitad de Canal Roya, porque empezaban a andar por la tarde y de repente ahí en el otro lado del río, pues la figura esta, así que se movía como iba
izquierda, derecha, subía, como un poco flotando. Y ellos allí con las linternas dándole, así, y lo tenían, pues no sé, como unos 10, 15 metros, lo que pasa que era igual 15 metros o 20 metros, no sé. Pero claro, al otro lado del río. Y bueno, acojonados. Y ya de repente desaparecen. Y se quedaron allí en mitad del monte, en mitad de Canal Royal, a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Pues nada, allí se quedaron acojonados y tiraron para abajo. Y claro, iban, te encontrabas con una vaca, le dabas en los ojos, se le iluminaban los ojos, hostia, una vaca. Y bueno, luego cuando llegaron nos contaban la historia y nosotros, no, sería un no sé qué, pero es que no le hemos encontrado explicación a... Mira, Enrique, yo te voy a decir, yo te voy a decir por qué yo te creo lo que tú me acabas de decir. Mira, Enrique, yo, y te voy a decir la verdad, y a mí no me da vergüenza decirlo, o sea, a mí es un temor que yo le tengo pavor, porque yo sé que como existe el bien, yo soy cristiano de religión, y así como existe el bien, existe el mal, y así como existe la cosa buena, existe la cosa mala. A mí me pasó, Enrique, lo siguiente, y es que yo estaba una noche, me fui de senderismo con dos amigos. De hecho, mientras hablo contigo, lo estoy poniendo aquí en la pantalla, la foto. O sea, después cuando tú veas el video, lo vas a ver. Y resulta que estábamos caminando por el Montseny. El Montseny, que yo creo que tú sabes lo que es una montaña, diríamos semi-virgen, de aquí de Barcelona, donde da bastante yuyu de noche. De hecho, en otoño es precioso durante el día, porque todas las hojas están en el piso, son este tipo de bosque estilo película de terror de Hollywood, o sea, a ese estilo. Y estábamos, Enrique, caminando, 3 amigos, seguimos caminando. Y el caso es que nada, pues se nos hizo de noche. De hecho, estoy poniendo las fotos de cómo es el bosque durante el día. Y el caso, Enrique, que de noche, pasando por una zona súper boscosa, inhóspita total, porque se nos hizo de noche, era invierno, sacamos el frontal y un amigo lo está de lejos de mí. Y yo le digo, mira, volteate, que te voy a hacer una foto. Y le hago la foto. Pero en este momento ni había polvo, ni había sucio, ni había viento. Me recuerdo ese momento, no había nada. Pero yo me sentía angustiado. Yo sentía, mira, yo soy súper chicharachero, súper simpático, pero yo me sentía, mira, se sentía el pelo que se me engranojaba. Y yo sentía, mira, me siento incómodo. Pero bueno, no hice nada. Pero en la foto me fui. Cuando estoy en mi casa y que estoy viendo las fotos, es que estoy viendo lo que estoy viendo en la pantalla, que ya después lo vas a ver el video. Y consiste en que es una cara, se ve la cara que es un fantasma, y tú le ves la cara que está de lado, que está de lateral, y tú lo ves en la mitad del camino. Y no fue hasta que llegué a mi casa, claro, con quien yo iba, me decía, nah, Jordi, eso son cosas tuyas, eso no es, no, yo lo viví. Otra cosa que me ha pasado a mí, Enrique, con eso ya después paso a la siguiente pregunta, volvemos a los temas formales. Otra cosa que me pasó a mí, Enrique, es aquí en Barcelona, hay Enrique, una ruta, bueno, hay un lugar que es el segundo lugar con más actividad paranormal de Barcelona y de Cataluña. Y no se me ocurrió la más brillante idea que ir a hacer una ruta de senderismo por ahí. Este es un pueblo abandonado que se llama oh, madre, Dios. Bueno, ya me acordaré. Está encima de Sitges. Bueno, el caso es que Jafre, el pueblo fantasma de Jafre. El caso es que el pueblo fantasma, la historia es, Enrique, de que mira, estamos del Gereón, se acabamos del fantasma. Pero ya te lo juro que después de esto me centro en la pregunta que estamos terminándola ya. El caso es, Enrique, que yo se me ocurre pues, hacer una ruta por ahí. La historia de ese pueblo es que en el 1800 y pico, por ahí me parece, un austriaco vino, creó el pueblo, formó su familia, después tuvo 4 hijas, la mujer se murió, las hijas se murieron y bueno, desaparecieron todos. Para el año 1950, y esto está documentado en Google, se puede buscar, el gobierno de España cierra el pueblo por la cantidad de actividad paranormal que hay y saca lo desaparece del mapa. Y el día de hoy está todo vallado y dice, entre bajo tu propio riesgo. Bueno, pues yo di el Super Rambo, no se me ocurrió otra idea que ir al pueblo a ver el pueblo fantasma. Pero claro, yo no entro. Y yo voy con unos amigos como tu amigo. Yo no creo nada de esto. Esto no es real. Esto no es serio. Yo voy a entrar, no pasa nada. Pues mira, Enrique, entraron al pueblo fantasma, yo por supuesto lo esperé afuera, y los que decían que no creían en eso, sintieron es el lugar con la segunda actividad más activo paranormalmente, y salieron con un peso en el cuerpo, ganas de vomitar, dolor de cabeza. Mira,
Tu, tu amigo Eduardo dice, ¿pero qué dice? Eduardo está bien de línea. Sí, sí, ya te he dicho que me va a echar la bronca. Ay, qué bueno. Pero no Sí, importa, sí, Enrique, sí. que yo creo en ti. Enrique, déjame decir que ya estamos llegando al final de la pregunta. Enrique, de las preguntas que te tengo. Enrique, yo en mi caso, que voy a hacer, y que digo, cuando le escribí a Eduardo hace un año, pues solamente me iba a hacer el GR11 ya. Pero claro, como soy bastante loco, ahora voy a hacer una combinación de GR11, HRP y GR10. Iré haciendo zigzag por puntos bonitos que yo he visto. ¿Qué tú opinas, Enrique, de alguien loco como yo que vaya a hacer los tres haciendo zigzag? ¿Qué tú opinas? Antes que me responda, que es una locura, a mí esto, ¿sabes quién me motivó a hacerlo? Vi un video y conocí a Francisco Sí, Monzonis, que hizo el HRB con GR11 a sus 70 años de edad. Y yo dije, wow, sí, si sí, él, sí. ¿por qué yo no? Entonces, ¿qué tú opinas? De hacer combinar, ¿no? GR11 y alta ruta. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Pero tú crees Sí, que es una pues locura, crees que el HRP es muy peligroso. no, hombre, lo que pasa que, a ver, el GR11, eh, GR11, GR10, alta ruta, los tres recorridos son, pues no se parecen, ¿no? No, claro. Lo que pasa que, claro, vas por el Pirineo, lo que pasa que la alta ruta no está marcada como está el GR11. Y claro, eso añade una dificultad añadida. Es Claro. es una dificultad que, bueno, te obliga un poco a saber orientarte mejor, Ok. que ya es mucho. Saber por dónde tienes que pasar, porque es que tú al final por el GR11 eh, está muy bien marcado y tú puedes ir siguiendo las pinturas y sin enterarte ni dónde estás, Ok. casi. Ok. O sea, Ok. es conveniente que lleves un mapa, pues los tracks, todo está bien llevarlo. Ok. Pero con la alta ruta no está marcado. Hace muchos años sí, pero claro, eso no tiene un mantenimiento, entonces eso se acaba por borrar y ahora mismo pues yo diría que no hay nada en ninguna zona. Ok. Entonces es más complicado. Ok. Es más Ok. complicado y bueno, también pasa por collados más altos, sube, bueno, tiene algo más de dificultad, coge más vertiente norte, puedes encontrar un poco más de nieve Ok. si vas pronto en verano. Claro, para ti, ¿cuál es la mejor fecha de hacerlo? En El verano, verano, sí, estamos julio, claros, sí, pero sí, ¿cuándo? Porque también hay julio, muchas julio y ideas agosto. encontradas en ese aspecto. Sí, bueno, julio y agosto y hasta septiembre también. Lo que pasa que, bueno, septiembre ya eh, seguramente tengas más días de mal tiempo, Sí. aunque también tendrás días de calor. Ok. Pero bueno, ya en septiembre los días son más cortos. Ok. Ok. Y, hombre, julio y agosto, claro, tienes ahí sobre todo las etapas del Mediterráneo, ¿no? Las primeras hasta que coges un poco de altura, Ok. que ahí Ok. tendrás que madrugar y quitarte la etapa en las primeras horas. Ok. Sería lo recomendable. Ok. Si ese día estás dando un tiempo caluroso. Ok, claro, claro, buen punto, buen punto. Me quedan solamente dos últimas preguntas, Enrique, que quiero comentarte. Los animales del GR11, y te comento por qué te pregunto, porque sé ya cuál va a ser tu respuesta o cuál va a ser la respuesta de Eduardo. No, 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 ahí no hay nada. Ok, mira, eh, whatever, déjame explicarte. Tú buscas en YouTube ahora mismo, cuando tú y yo tranquemos, lobos en el Valle de Nuria y te va a encontrar un lobo caminando en la pista de nieve del Valle de Nuria. Tú escribes ahora mismo en Google, en YouTube, osos Sí, en el Pirineo y te vas a encontrar un oso en el Pirineo. Pero no solo eso, me, sí, me voy más lejos. Mañana voy a entrevistar a un polaco, Andrés se llama. sí, Él llegó a un refugio. Te estoy poniendo en antemano, ¿eh? Yo digo que te estoy sí, condicionando la respuesta, pero bueno. Y me cuenta que él en un refugio, en estos refugios estos que no están cuidados, y la cama estaba muy sucia. Él dice, mira, voy a quitar el colchón para yo poner mi sleeping bag, mi saco de dormir encima, y así pues, ok, está bien. Y cuando lo quitó, tremendo sí, escorpión negro se encontró. Luego, en otro tramo de la ruta, que no me acuerdo cuál fue, y lo mismo le pasó
a Al Simó, Sí. le rompieron él vio un hoyo en su tienda de campaña, porque fueron dos casos muy similares. Y de hecho, a Al le pasó también de que encontró una noche un agujero en su tienda de campaña y él dice, oh, qué raro. Bueno, pues déjame hacer el desayuno. Oh, pues ¿dónde está la comida? Pues resulta que un zorro le robó, Sí. le hizo el hoyo y le robó. Y luego otra cosa también que le pasó es que en algún tramo, que no sé cuál es, se encontró con un tremendo pedazo de serpiente de 2 metros de largo. Entonces yo te pregunto, ¿qué animales nos podemos encontrar en este G11? ¿Qué peligro realmente, aparte de los típicos izars, que ya parecen moscas, gracias a Sí. Dios por la fauna, pero qué tipo de animales podemos encontrarnos en el G11? Pues sí, lo que acabas de comentar, mira, yo escorpiones no sabía que había en el Pirineo. Escorpiones, a lo mejor sí que podía ser un alacrán, Ok, que es un poco más pequeño que el escorpión. ok. Bueno, es lo mismo. Yo El alacrán de él es el he negro, visto. no sé ya ahora cómo se llama, si escorpión o alacrán. El de él es era negro y grande. Yo vi uno pequeño, Ok, pero no era en el Pirineo. No sé ok, si lo sé, no estoy seguro. Em, Vamos, si lo vio, tiene que haberlo, claro. Eh, de todas formas, mira, igual que escorpiones y alacranes, que en el Pirineo nunca me he encontrado, ok, sí que de la familia hay escolopendras o escalopendras, no sé, escolopendras creo que se dice. ok, Es un poco también de la familia ok, del escorpión. ok. Em, no sé si lo conoces, es como una especie de cien pies, algo así, alargado, y tiene una picadura muy dolorosa. No es mortal, pero es muy dolorosa, más que el alacrán. Oh, un 100 pies, Parece. claro, claro, no, no, lo acabo de buscar ahora mientras hablo contigo y efectivamente es un 100 pies. Oh, sí, eso duele Sí, bueno, muchísimo. no es un cien pies, es distinto, pero sí, se parece mucho al cien pies. Es Bueno, como, veo que en inglés se llama Amazonia Giant Centipede, o sea, no sé si será el mismo. ujú. Si pones en Google escolopendra, Sí, sí, pues eso fue hombre, lo que eso puse, sí, Escolopendra, sí, sí, sí. sí, pues ese sí es peligroso. Tampoco los he visto por el Pirineo, pero si vas por ahí levantando piedras, es probable que te encuentres alguno de esos. Ok, Un poco es lo que tienes que tener cuidado, ok, no mover las piedras. Una piedra grande, claro, normalmente ese tipo de bichos se meten debajo de las piedras grandes, que es donde tienen sus madrigueras. ok, 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 Entonces, y evitan cualquier bicho de esos evita a las personas, no van a ir buscándote. ok, Entonces, bueno, si no van a ir buscándote, no los busques tú a ellos. ok, ok, claro, Eh, mejor. sí, serpientes, sí, creo que había algún, bueno, la víbora, la viborilla, sí que es Sí, venenosa y hay que tener cuidado. Pero claro. creo que había alguna otra serpiente así que también era venenosa, ahora no estoy seguro. Tampoco es un animal que tengas que temer porque, bueno, la serpiente ya sabes que va a estar ahí entre la hierba alta, escondida y que mucho antes de que tú llegues, ella te sabe que estás tú ahí. Ok, claro. Entonces, ella sabe que tú estás ahí y es ella la que te va a evitar. Ok, Entonces, bueno, no te tienes que preocupar mucho por la serpiente porque es ella la que te va a esquivar. ok, ok, Y, claro. y bueno, los zorros, sí, los zorros son muy atrevidos y lo que quieren es llevarse tus botas, la comida o lo que cojan, cualquier cosa. Vamos, puedes estar vivaqueando al raso con tu mochila en la cara. Sí, wow. Enrique, te fuiste. No, no te escucho, Enrique. No sé si tú me escuchas a mí. Bueno, ahí viene. Ok, aquí veo dos. Bueno, en lo que Enrique entra de nuevo, que veo que hay dos preguntas. Y bueno, sí, Al, en tu caso, lo que le pasó a Al Simón, que acaba de escribir ahora, hay zorros que te roban la comida. Sí, en el caso de Al fue eso, de que él estaba durmiendo en su tienda de campaña y y Al notó un agujero en su tienda de campaña y cuando Al dice que, oh, ¿y dónde está mi comida? Al tuvo que, de hecho, recomiendo que vayan a la página de Al Simó y vean su video de Transpirenaica y Transmediterránea, inclusive.
Y cuando Al sale, Alfonso Simón sale de su tienda de campaña, que va buscando por la zona, ¿dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? Le encontró en medio de unos matorrales, encontró bueno, lo que quedaba de comida, y fue cuando Alfonso descubrió que sí, que habían zorros. De hecho, tú tienes, Alfonso, una historia de tú comiendo en un merendero y que los zorros ya no tienen ni miedo a las personas y se te acercaban para que tú le dieras comida a él. Sí, sí, también eso lo vi en tu video. A mí me preocupa bastante porque, bueno, no se lo conté a Enrique, se lo comento cuando entre. A Andrés, que mañana lo entrevisto, le pasó lo siguiente. Él entró también, otro de los animales que hay. Mira, viene Enrique. Aló, Enrique. Hey, Jordi. Aquí Sí, te ¿se ha tengo. cortado? No te No sé en qué preocupes. momento me has perdido. No, bueno, te perdí cuando tú estabas hablando del tema bueno, estabas hablando del tema de los 100 pies y de los animales. Básicamente, redondeando estábamos en ese tema. Y de Ah, hecho, sí, es que se ha quedado hablando un buen rato. Ahora he seguido hablando un buen rato y he dicho, no dice nada. no te apures, no te preocupes, que estamos en vivo, eso pasa. Sí. No, pues eso, serpientes que se van lo de las serpientes que ya Sí, saben que estás tú allí antes de que llegues y te van a evitar. Y te claro. estaba diciendo el tema de los zorros, que no, Sí, los porque zorros no Alfonso son... Simón, que acaba de escribir en el chat, dice, hay zorros que te roban la comida porque a él le pasó, a él le robaron Sí, la comida. sí, a un amigo le robó una bota. Por suerte había sido unas ¿Qué? chancletas y se bajó del monte con chancletas. No te Eh, creo, porque lo dejó sí. afuera de la tienda. Pues no me acuerdo cómo fue el caso. A mí una vez lo que me pasó es que estaba yo vivaqueando eh, sin tienda de campaña ni nada de eso, ¿no? Quiero Ajá, decir. Y teníamos, pues eso, tú estás tumbado en el suelo y tienes la mochila ahí al lado de tu cabeza, ok. al lado, a 20 centímetros. Y sí que vino un zorro y bueno, se llevó la mochila y a mí me la rompió para O sacar sea, lo que había dentro. oh, madre. Se acercan hasta, no tienen miedo, vamos, son atrevidos. Y al otro amigo que estaba durmiendo a mi lado, a ese sí que bueno, le cogió la mochila y se la llevó lejos. No, bueno, 50 metros. Y esa sí que se la rompió más y estuvo. Y no sé si le sacó algo de comida o lo que encontró. Eh, Eso, con el zorro sí que hay que Bueno, tener más cuidado porque no es peligroso para las personas. Es como un perro pequeño. lo que Pero lo que le pasó lo que le pasó al Simón, que le pasó eso mismo. Mira, hay una pregunta que me hacen aquí, pero quiero antes que nada hacerte otra pregunta. Andrés, este polaco que lo voy a entrevistar mañana, le pasó algo y es que él estaba en un refugio de estos que son libres y dice, bueno, como está libre, yo no voy a montar mi tienda de campaña aquí adentro. O sea, que hay dos techos, el hormiguero, el mosquitero y luego el techo de la lluvia. Dice, pues no voy a poner de la lluvia porque estoy aquí adentro. Y se mete dentro de su tienda de campaña, pero dentro del refugio, pero, o sea, el mosquitero. Dice, de noche yo me levanto y yo siento que algo está caminando en el techo. O sea, me quito porque la tela de la tienda de campaña se estaba moviendo. Y dice en su sueño, pero no hay viento. ¿Por qué? Y cuando abro los ojos, dos pedazos de araña gigante caminándole encima de su tienda de campaña. Y dice, claro, yo estaba adentro, a mí no me preocupó, yo seguí durmiendo porque el día siguiente sabía que cuando me levantara ya no iban a estar ahí. Entonces, claro, Enrique, o sea, ya esto no es tan idílico, o sea, y esto nadie habla en los videos, nadie habla en sus videos de YouTube de este tipo de cosas. Entonces, claro, sí hay cosas raras y animales raros que ver. De hecho, Noé pregunta, eh, ¿hay lobos sí o no? Entonces, perdón, el que sabe aquí es Enrique, Noé, pero te voy que Noé, que debe ser Noelia, Noelia. El que sabe aquí es Enrique. Antes de que él responda, yo te voy a decir, y te van a decir que no, pero tú te metes y escribes lobo caminando en el Valle de Nuria y te vas a encontrar al lobo el video ahí. Entonces, Enrique, responde a Noelia, dice, ¿hay lobos sí o no? yo creo que no. En el Pirineo yo creo que no, lobos no hay. No, no, me parece que son los lobos del Pirineo hace ya bastante tiempo que los extinguimos. Ok, ok. Pero bueno, yo creo que por Asturias sí hay por ahí, ¿verdad que sí? Porque yo me crié en Sí, por ahí Asturias y yo mucho. sí me acuerdo que sí había en ese momento. Pero bueno, no,
Es Enrique que no. Ok. Valeria Bueno, a ver, yo Martínez. no soy un experto en fauna, ¿eh? Bueno, no, no Pero importa. no, No yo lobos importa. que yo sepa lobos no hay. Cordillera Cantábrica, sí, bastante. Castilla y León, Ay, Cantabria, todo eso sí. ok, o sea que no hay. Portugal. No Mm, hay. El exporte ya habló y dijo que no hay, que te cuide de los zorros, que sí hay, pero más nada. Enrique, Valeria Martínez pregunta, bueno, debe ser familia mía. Valeria pregunta, ¿qué hornillo tú recomiendas y qué mochila tú recomiendas? Yo me imagino, no sé, Valeria, si la pregunta debe ser por el tema de la bombona de gas, que es algo que mm. preguntan mucho. Bueno, no sé si va por ahí o no, pero Enrique, respóndeme eso, pero agregándole lo siguiente. Ella pregunta, ¿qué hornillo recomienda y qué mochila? Me imagino que debe ser tomando en cuenta de que el tipo, la bombona de Decathlon no la venden en la ferretería del camino. Me imagino que debe por ahí el tiro, pero nada, resumen. Sí. ¿Cuál tú recomiendas? Pues mira, yo hace un montón de años compré tenía un hornillo Coleman, Ah, muy buena. y un poco lo dejamos de utilizar porque había más dificultad para encontrar los recambios. Sí. Eh, yo me he encontrado más fácil de encontrar bombonas de las de la Camping Gas. Camping Camping gas. Gas, Ok. sí, Sí, Camping sí, la Gas con francesa, Z, sé cuál ¿no? es, sé cuál Terminado en es, sí. Z. Eh, yo creo que en esas hay más facilidad. No sé si las del Decathlon son como de pinchar. Eh, Creo que sí. no, no, las de Coleman que tenía yo al principio son de rosca y las de Camping Gas son de pinchar. Ok, Además, bueno, en Francia o en otros países así cuando he estado también las he encontrado, ok, ese mismo. ok, Y bueno, no sé si el Decathlon son de ese tipo o no. Luego ok. también hay gente que utiliza los hornillos de alcohol, que también, Y de hombre, al verdad principio. funciona, Enrique. Porque eso es Dime. eterno para tú calentar algo. Digo, me imagino, o sea, Sí, yo no los conozco, no he utilizado nunca un hornillo de alcohol. Con los de Camping Gas no he tenido problemas para encontrar recambios. ok. Claro, tampoco los vas a encontrar en cada sitio que pares, pero bueno, por el GR11 sí que vas Ya. pasando por algunas carreteras y sitios donde hay campings, Ok, y en los ok, campings suelen tener bombonas de esas pequeñas. ok. Y bueno, los supermercados no son tampoco que haya de todo, pero ese tipo de cosas, pues hombre, sí que las puedes encontrar. ¿Y tú eres fanático, Enrique, de la comida liolizada, creo que se llama? ¿O tú eres fanático de cocinar tú mismo tu propio arroz y tu propia comida? Pues hombre, a ver, cuando vas muchos días, te puedes llevar al principio la comida que tú quieras, pero no te puedes llevar comida para 20 días, ¿no? Claro, Entonces, te tienes que adaptar a lo que hay. claro, claro. En- No, no andas con una mochila nada más para los sobres de comida que no son baratos, que te vas a llevar. Y con el Entonces, tema... al Ujú. final, comes lo que haya. Normalmente tiras de sobre de pasta, Ok, que es lo que suele haber en los supermercados, porque es comida deshidratada, que pesa poco, ok, y cuando puedes, pues te comes un plato, un bocadillo en donde estés, ¿no? Si vas a un refugio, pues cenas en el refugio o en el pueblo, ok. y ya comes, pues no sé, el tipo de comida que tú no podrías Claro. preparar en tu hornillo. Claro, claro, claro. No, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y con el tema de la mochila, que es la segunda pregunta de Valeria, ¿alguna marca en específico? Algunos, me imagino que debe ser por ahí la pregunta de ella, ¿algunos litros de capacidad recomendable? Pues mira, mochila mediana o grande o extra grande la vas a llenar. Es que el ser humano es así, mientras más cosas le meta. Sí. Si te coges una mochila de 80 litros con extra y eso, la vas a terminar llenando. Ok, Eh, bueno, yo la que uso es de 70 ok, y me queda algo de espacio. ok. Depende bastante del saco que lleves. Ya. Si Ah, claro, claro, a ver, la capacidad de la mochila depende de en qué plan vayas, ¿no? Si claro. vas a ir de refugio en refugio y aprovechando los hoteles, pues no es lo mismo que si vas a ir con tienda de campaña, y claro que ya necesitas un saco un poco más gordo que Claro, abulta más, claro, claro. y eso te quita mucho espacio en la mochila. Ok, Necesitas, bueno, pues en fin, más cosas, la esterilla, más. Tienes que ser más autosuficiente cuando ok, vas con. ok. Y
entiendo. Y Enrique, por Lo que ejemplo, sí te recomiendo es ujú, que la mochila, eh, bueno, la forma de aligerar la mochila, eso no tampoco se aprende así. Yo recomiendo que antes de meterte en una travesía de estas, la vayas probando, ¿no? ok. Y que la pruebes también a ir un poco con mal tiempo, darte cuenta si, en fin, lo que vas Claro. necesitando. Y tú eres para ti, ¿cuál es el tope máximo? Porque tú tienes un artículo muy bueno, tú y Eduardo, en la Transpirenaica, en la página transpirenaica.com, de cómo aligerar la mochila, que lo leí. Para ti, ¿cuál es el tope máximo que debe ser en tu mochila, en tu espalda? Pues yo con la mochila que tengo de 70 litros voy sobrado. Pero Siempre, de peso en kilo. sí, de peso en kilos, pues yo creo que suele pesar, la verdad es que no estoy seguro, pero para el GR11 con una mochila de 11 12. Enrique, te perdí el audio, Enrique. No sé si tú me estás escuchando. Wow. Y mira, en un muy buen punto iba a decir, creo que iba a decir 11 o 12. Enrique, no sé si si me puedes escuchar. Eh, bueno, seguro que... Ok, ahora ¿Me Enrique, oyes? ahora sí, ahora Ahora sí. Te quedaste justo sí. cuando iba a decir el peso ideal en kilo. Oh, se nos fue Enrique, pero bueno, ahora Enrique volverá. Bueno, lo que Enrique vuelve. En la página de transpirenaica.com, ellos tienen Enrique, que es el de la camisa roja, y Eduardo, que es el de la camisa azul turquesa. Bueno, ahí viene Enrique. Ah, Ok, oye, sí, ¿me oyes ahora? Enrique, aquí, ahora ¿Me sí te oyes? digo, te quedaste justo cuando ibas a decir el Sí, peso, el peso ideal. sí. Ah, sí, no, te decía que con 11 12 kilos es una mochila que no te quedas corto de nada. Vamos, yo con 11 12 kilos no me dejo Sí. nada ni voy escatimando, ni escatimo tampoco Wow. en yo qué sé, hay gente que recorta hasta las correas, ¿no? Claro, claro, Para claro. aligerar, bueno, bueno, eso depende un poco también en el plan que vayas. Ok. Y, hombre, puedes comprar la tienda esa de campaña que tienes tú o puedes Sí, tirar con la que tenías de hace años que pesa un kilo más. Y sí, gramo a gramo, la mochila sí. se te puede colocar fácilmente en 14 en 15, ¿no? Wow. Eh, pero vamos, que Ok. con 11 o 12 kilos y contando que lleves, pues no sé, yo suelo llevar 1,5 litros de agua, aunque, Solamente. aunque con 1,5 litros de agua suele ser suficiente. Pero lo que tienes que hacer es, hombre, planificarte un poco la etapa, ¿no? Ya. Saber Ok. dónde. Hay veces que me lleva hasta 5 litros, no para el GR11, Ok. pero hasta 5 litros me llegaba a llevar, Ok. porque al final el agua es una cosa que no pesa. Si te cansas, vamos, si quieres, coges y la tiras ahí y te quitas 3 kilos de encima en un momento. Pero vamos, Claro. que a mí el agua no es una cosa que me pese. Ok. Ok. Lo que Ok. tienes que Ok. hacer es planear de ver dónde, si tienes un pueblo a 5 kilómetros, pues a lo mejor con medio litro tiras hasta el Claro. siguiente pueblo. Ok. Ok. Si estás en eso, te vas planeando. Ok. Y Enrique, no me pregunta, ¿ha tenido un accidente o sabe de alguna muerte? Bueno, me imagino que sí, que será que si tú has tenido algún accidente y si sabes de alguna muerte en el G11. No, GR11 muertes no conozco. Ok. Tampoco es que, no te creas que yo esté al tanto de los periódicos, las noticias y eso. Eh, Haciendo el GR11 no tengo constancia, Ok. que Y dicen, tú, ¿no? Los tú per políticos. se no has tenido ningún accidente. En el GR11 no, Ok. pero sí he tenido un accidente, sí. ¿Qué te pasó, Tuve hace Enrique? unos años. Pero fue que estábamos escalando Ok, no importa, y cuéntame, ¿qué sí, pasó, Enrique? pues mira, iba con Edu, estábamos escalando, bueno, habíamos escalado la Que por cierto, cresta, Enrique, mientras tú estás hablando, tengo la foto de ustedes dos aquí en la pantalla. Muy, sí, muy, muy bonita, muy bonita. Son dos amigos de infancia de P5. Sigue, Enrique, ¿cómo fue el accidente? sí, pues mira, habíamos hecho la Robach, bueno, una cresta bastante facililla, ¿no? Que sube Ok, a la Frondiella, sube hasta la Frondiella occidental
que bueno, es el primer 3000. Antes era un 3000 porque ahora se ve que han medido y la han rebajado unos metros. Oh, madre. Ok. Entonces, bueno, ya habíamos llegado, habíamos hecho la Frondilla Occidental y está. Ah, cachimbo, se nos fue Enrique. Ay, cuando yo a contar eso, accidente. Bueno, ahora volverá a entrar. Yo, bueno, en lo que Enrique comenta, Eduardo, le comentaba a Enrique ahora, tú que sé que estás presente, Eduardo, yo le comentaba a Enrique hace un momentico de que yo contacté, yo no sabía que la palabra ultraligero, tienda de campaña y equipo ultraligero existían. Yo contacté a Latway en Ucrania y le compré una tienda de campaña de ellos, de una que es de una sola persona, que es ultra ligera. Mira el tamañito. No pesa nada. Son de esta tienda de campaña que tú te usas los palos de trekking para colgarla. Y la verdad es que estoy encantadísimo. De hecho, inclusive compré una de esta bolsa de seco también de ellos. Y la verdad es que, o sea, es impresionante la resistencia, la calidad. Estoy muy contento, Eduardo, es la verdad. Estoy aquí hablando de lo que llega Enrique y nos cuenta de su accidente. Y la verdad que te digo, yo lo vi porque hay un Chase. Bueno, ahí viene, sigue contando ahora, ahí viene Enrique. Jordi. Enrique, aquí estamos, sigue contando. Joder, no se ha vuelto a cortar. No te preocupes. Sí. Tú estabas diciendo que recién acababan de subir a esta cima que Sí, tampoco era tan compleja. La cresta Robacha, la Frondilla Occidental, y estábamos yendo ya por la cresta que ya no tenía, bueno, tenía un poco de dificultad, pero no mucha, íbamos encordados todavía. Ok. Entonces Edu pasó por una roca que se movía y me dijo, oye, no pases por aquí que esta piedra está así bailando, ¿no? Y entonces yo destrepé como por el otro lado de la cresta y me subí en una laja, una losa de piedra que se desgajó del monte, se desgajó de la roca y me caí yo, nada, me caí 1 metro así, pero la roca al caer conmigo me cortó la pierna. ¿Qué? Me hizo así una herida, pues creo que me dieron 15 puntos. Una herida así como la de los toreros. Sí, pero espérate, Enrique, espérate porque te saltaste ya al final. No, espérate un momentico, te da la piedra, te corta. ¿Y entonces qué tú haces? O sea, tú estás en el medio de la nada. O sea, ¿cómo saliste de ahí? Sí, claro, era una herida, pues alcanzaba desde los tendones hasta la femoral, pero sin alcanzar ninguno de los dos. Y vamos, profunda, tú podías meter la uña del dedo perfectamente, entera, como 1 centímetro y algo de profundidad, podías meter, ¿no? Y Y claro, si el las tirabas, sangrerío, la sangre. tú sí cogías los 2 lados de la herida y lo abrías, alcanzaba una anchura como de 3 dedos más o menos. ¿Qué? Porque coge esa parte blanda de la pierna y Sí, entonces se abre como un libro. Sí, te lo creo. Sí. Enrique, entonces cuéntame, Pero no alcanzó nada, ¿no? Entonces, claro, es una herida muy abierta y estábamos, pues eso, ahí a 3000 metros. La primera carretera, pues imagínate, igual a casi 6 horas, 5 horas y pico. Así en una cresta, pues que teníamos que, para salir de ahí, teníamos que rapelar 100 metros. Y bueno, pues llamamos al helicóptero que vinieron. Enrique, espérate. ¿Cómo es el proceso? Tú, sí, emergencia buena, sigue, explícame. Enrique, te pregunto, no, Sí. no en plan morbo, ni en plan curiosidad, es porque también hay muchas personas que tienen accidentes y con el temor de que le vayan a cobrar el helicóptero no llaman. O sea, lo he visto mucho. O sea, que te pregunto, no solo Sí. por el morbo que pasó, sino cómo es todo el proceso del tin, tun, si entonces emergencia buena. Adelante, sigue, Enrique. Sí, no hay que tener miedo porque los rescates no se cobran. Ok. Hay algún caso raro, bueno, excepcional, que sí se ha cobrado. Ok. Pero en España los rescates no se cobran. En Ok. general, aunque eso, recalco que algunos sí se ha cobrado. Ok. Bueno, pues tú cuando ocurre un accidente de estos, bueno, hay un protocolo, ¿no? Bueno, proteger, ahora no me acuerdo cómo es. No te Pero en fin, preocupes, bueno, no te tú preocupes. llamas al 112, que es como, ahí es donde derivan, ¿no? Pues al grupo de rescate que corresponda.
Ok, En Huesca es la Guardia Civil ok. de montaña, en otros lugares son bomberos Sí, o aquí en son Cataluña son grupos los de bomberos, rescate sí. de la comunidad. En fin, cada sitio pues tiene diferente, ¿no? Ok, Hay varios grupos de montaña en las comunidades. ok. Entonces, bueno, a mí me pasó en Huesca, vino la Guardia Civil de montaña y bueno, pues era un 15 de agosto. Claro, te estoy hablando del año 2001, me parece, que fue. O Wow. sea, han pasado años. Sí, 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 sí. Cuando yo todavía ni siquiera tenía teléfono móvil en esa época. Wow. Eh, Edu sí, pues lo tenía, que se lo había comprado pues justo ese año, unos meses antes. Ok. Porque antes, claro, en esos años la gente no tenía. Sí, 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 Empezábamos sí. a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues llamamos al 112, un 15 de agosto. Estaban hasta arriba de intervenciones porque, claro, se anunció la Virgen. Así que, bueno, tardaron un rato en llegar. Vinieron en helicóptero, empezaron a dar vueltas, buscando un sitio en el que posarse. Claro que no debe ser Porque fácil de donde tú estabas, claro. no era fácil, no era un sitio sencillo. No había mucho espacio. Entonces, bueno, después de dar unas cuantas vueltas, como en la aguja que teníamos enfrente, el helicóptero así haciendo equilibrio se apoyó un patín, se bajó uno de los guardias civiles, el otro desde arriba le fue pasando las mochilas, Wow. 2 o 3 mochilas que tenían, ¿no? Que Sí. llevaban, y mientras que el guardia civil que estaba ya, que se había bajado, la Ok. dejaba en el suelo y cogía la siguiente, una de sus mochilas empezó a rodar ¡No! y sí, se despeñó por ahí. Bueno, se despeñó pues eso, 100 metros, se cayó por el barranco. Así que Toda la se sangre. bajaron, Estoy con se toda la bajaron sangre. se bajaron allí los dos, el helicóptero se marchó y nos quedamos allá, Edu y yo, y los 2 guardias civiles en la aguja de enfrente, ¿no? Separados por una brecha. Ok. Y allí me acuerdo diciéndoles, oye, tenéis allí había una reunión para montar un rappel. Bueno, ya estaba montada, ¿no? La reunión. Ok. Y me acuerdo ahí los otros 2 diciendo desde la otra aguja, ¡se nos han caído las cuerdas! Así que se les cayeron las cuerdas. Oh, madre. Pero bueno, ya te digo que el sitio donde estábamos no era excesivamente difícil y como esa gente está muy preparada, Ok. pues uno de ellos se bajó, destrepó esos 100 metros que había, volvió con la mochila, pues al rato, que tardaría pues yo que sé, media hora, ya llegaron hasta nosotros, que pasó pues yo que sé, desde que llamamos hasta que llegaron nosotros, pues ya había pasado cerca de las 2 horas o 1 hora y media, Wow. Que porque claro, es que ya te digo ojo, que era Enrique, a una una fecha herida de mala. esa magnitud, tirando sangre, o sea, es mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Sí, si hubiese alcanzado la femoral, no sé cómo qué habría pasado. Totalmente, totalmente. Entonces, Y nada, pues eso. entonces, Enrique, te Ya llevan a vino, ti y a Edu, usualmente te llevan a ti y a Edu, porque tengo entendido que solo sí, sube el que está herido. ¿Qué hicieron con Edu? sí, Edu, hombre, por suerte había otro grupo allí. Justo en ese momento nos cruzamos con las únicas personas que vimos en todo el día. Wow. Había tres montañeros de Pamplona, creo que eran. Ok. Y Edu se juntó con ese grupo y bajó con ellos. Ok. Bueno, bajaron hasta donde... Es que claro, nos quedamos los 2 guardias civiles creo que eran y un médico. Ok. Unimos todas las cuerdas que teníamos, nosotros llevábamos 2 cuerdas de 55 metros, ellos tenían otras 2. Unimos las 4 cuerdas y montamos un rappel de... Ok. No me acuerdo muy bien cómo fue, creo que las Sí, sí, unimos sí, en sí. simple y bajamos los 100 y pico metros que había de una tirada, el médico y yo, después de hacerme la cura y ellos bajaron detrás luego, Uf. en doble. Ahora, Edu, entonces es admirable que tú después de ese accidente, que de verdad, si tú lo acabas de decir, o sea, si tú hubiese llegado más profundo, tristemente no estuviéramos aquí contándolo ahora mismo. O sea, y cómo tú seguiste en el mundo de la montaña y fundaste Travesía Pirenaica. O sea, es admirable porque otra persona hubiese dicho, no, mire, ¿sabe qué? O sea, Dios me está dando una segunda oportunidad y yo no me salgo de aquí. O sea, es admirable tu tenacidad de continuar.
en este mundo? Bueno, no, hombre, al final esto el que anda le pasa. ¿Qué decía un amigo? Hombre, yo alguna vez he pensado por qué había ocurrido el accidente, ¿no? Y hombre, pues piensas que es mala suerte, ¿no? Que te has subido Claro. que la roca se ha desprendido y ya está, te has caído y la roca como esas lajas son afiladas, pues te ha cortado y te ha hecho la herida. Sí. Hombre, yo pienso que es mala suerte, pero también me pregunto si alguien con más experiencia, ¿no? Un guía de alta montaña, un tío, un profesional, si lo hubiese pasado. Bueno, Si mira, eso es mala suerte o no es mala suerte. Eso le puede pasar a cualquiera, realmente. Guía Sí, o le no puede guía. pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Pero, hombre, digamos que muchas veces buscamos explicaciones como la mala suerte. Claro. No, Quizás, bueno, yo tenía 18 años, creo, 19 años. Hombre, también yo creo que también es la experiencia. La experiencia, porque a lo mejor yo ahora voy a ese sitio y antes de cargar todo el peso en esa piedra, antes de cargar todo el peso, me aseguro que la piedra no se mueve. Claro. También es verdad. Y Enrique, antes de pasar a la última pregunta que pregunta alguien que se llama Valeria Martínez, María Martínez de nuevo, que digo que debe ser de familia mía. Antes de pasar a una pregunta de la seria, hay que responderle seria a ella. Preguntaste una chorrada, un disparate. ¿Cómo tú llamas a tu casa y le dices a tu mamá en ese momento, menos que vivía con tu mamá en ese entonces, de que mami, mira, estoy en helicóptero, tengo una herida en la pierna, pero no te preocupes, que todo está bien. Me llevan en emergencia en ambulancia, pero no te preocupes. ¿Cómo es esa llamada, Enrique? Porque no es fácil. Suena chistosa, pero no es fácil. ¿Cómo es esa llamada? ¿Y cómo lo coge tu mamá? Bueno, pues llamas con... Oye, ha pasado esto, pero estoy bien, ¿no? Ha pasado esto, nada, le quitas un poco de hierro al asunto, ¿no? No, que me he caído y me he cortado y estoy aquí en el... Estoy en un helicóptero, pero no te preocupes, mamá, que voy bien. Bueno, yo creo que eso igual, no sé si se lo dije en el momento o se lo fui diciendo por episodios. Okay. No sé cómo fue. Enrique, y yo me imagino que él te lo dije, no va a llamar, tú y tu salida. Yo me imagino que ya esa regla de cosas vinieron a posteriori. Pero bueno, mira, Enrique, te hago la última pregunta ya y te dejo libre. Vaya, hace dos preguntas que dice, ¿qué ejercicios hay que hacer y cuántos tiempos? Entiendo que sí, ¿cómo debes prepararte? Me imagino, Valeria, que debe ser tu pregunta. ¿Cómo debes prepararte? ¿Qué ejercicios hay que hacer antes de hacer el GR11 y por cuánto tiempo antes? Estoy un poco, porque está repartida, dividida la pregunta, pero menos que debe ser por ahí. ¿Qué ejercicios hay que hacer y cuánto tiempo de antelación antes de hacer la ruta es recomendable empezar a entrenar tu cuerpo y de qué manera? Adelante, Enrique. Pues bueno, yo recomendaría hacer un ejercicio similar al que vas a hacer en el GR11. Caminar durante muchas horas. Okay. Bueno, si no se ha caminado nunca, no es cuestión de el primer día andar muchas horas. Okay. Lo que quiero decir es que el caminar no es correr. Tú puedes, a lo mejor tú estás pensando que, bueno, me voy a ir a correr y 45 minutos, pero eso es un ejercicio aeróbico, es diferente. Okay. Sí, eso es un ejercicio que te vas a cansar del corazón, de la respiración y todo eso que entrenes está muy bien, pero es diferente. El esfuerzo que se hace cuando haces una ruta de andar de muchas horas, los esfuerzos son otros. Okay. En fin, lo que te digo, que cualquier ejercicio que hagas está muy bien hacerlo. O sea, pero yo lo que entrenaría es reproducir esa misma situación, la de irte a la montaña o una que tengas cerca en la espalda. Sí, ir probando la mochila, si te vas viendo lo que necesitas, lo que has llevado de más. Y un poco reproducir la situación, andar 7 horas, las que
bueno, empezar poco a poco si no se han dado antes. Ok. Y ok. un poco es eso, andar. Perfecto, perfecto. Ok, creo que, bueno, Valeria, creo que te han respondido perfectamente. Enrique, en parte no tengo más preguntas, solamente una final y es, ¿dónde veremos a Enrique y a Edu próximamente? ¿Qué proyecto tienen? ¿Qué vienen por ahí? ¿Qué se está cocinando por ahí, Enrique? ¿Qué tienen entre manos? Porque te puedo decir, he visto Sí. que han empezado a dar el calor a su canal de YouTube, súper interesante, poniendo cosas frescas y muy, muy, muy informativas. Pero como siempre, me voy adelantando antes de darte la palabra. Pero bueno, Sí. ¿en qué veremos a Enrique y a Edu próximamente? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Estamos El plan es que no hay plan. sobreviviendo, ya sabes. Con la familia y eso que tenemos ahora, Qué bonito. vamos sobreviviendo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, mira, yo pues por mi parte, Edu, no tengo más preguntas. Te quiero de verdad dar las gracias por haber tomado el tiempo de durar 1 hora 45 minutos conmigo. La verdad que el tiempo ha pasado volando. No me había ni percatado de esto. Así que te doy muchísimas gracias, gracias por esto. Te cuento que esta entrevista que estamos haciendo ahora va a ser pasada, bueno, pues por televisión en la República Dominicana y en una amplia red de intranet, de cámaras de circuito cerrado en un lugar bien importante, que ahora te contaré cuando salgamos del aire. Así que, o sea, tu voz va a llegar bastante lejos a raíz de este video, así que de verdad te doy muchísimas gracias por haber formado parte de aquí. Gracias por darme la oportunidad de preguntarte todo lo que te quise preguntar. Y nada, que si alguien tiene alguna duda del GR11, lo que sea, bueno, porque se sientan en libertad de contactarlos ustedes en travesiapirenaica.com, que tengo que decir que Edu, que es a quien hablo, con quien más hablo en el canal de Telegram de Travesía Pirenaica, a pesar de que tiene 70,000 chats abiertos, siempre responde. Y tú también, aparte de que tú estás en tu mundo de agricultura, siempre me respondiste y de verdad muchísimas gracias. Bueno, pongo un mensaje de bienvenida, de despedida y de verdad muchísimas gracias. Después del mensaje, no te me vayas todavía, Quique, que sigo contigo. Un segundito. No, pues muchas gracias a ti, que lo hemos pasado bien. La verdad que sí. Y nada, tú seguiremos hablando y a ver qué tal te va con la aventura esta de R11 y Alta Ruta. Te lo prometo. Ya estaremos en contacto a ver qué tal. Muchísimas gracias. De hecho, te voy a hacer un reto, una invitación. Cuando la termine, que no sé si será en este año o en el que viene, porque lo haré por etapas, yo quiero que volvamos otra vez a conversar para darte mi feedback. Y te digo, la hora y 47 que tenemos hablando es que ha pasado volando. Así que, sí. Nada, Enrique, muchísimas gracias. No te me vayas, quédate en línea, despido y me quedo contigo. Un segundito. Vale, de acuerdo. Gracias, Jordi Toms, por darme el honor de despedir a Enrique de esta entrevista. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, una verdadera montaña rusa de emociones. Enrique nos ha dejado boquiabiertos con su sabiduría y experiencia en los Pirineos, y estoy seguro de que todos hemos aprendido muchísimo. Si alguno de vosotros estáis pensando en hacer el GR11, os lo digo yo, no hay mejor guía que Travesía Pirenaica. Así que no lo dudéis y contactad a Enrique y su socio Eduardo para una experiencia de montaña única e inolvidable. Enrique, te deseamos lo mejor a ti y a Eduardo, y gracias por tu apoyo a Jordi Toms y a todos los hikers que quieran recorrer los Pirineos. Que la montaña os siga regalando momentos inolvidables. Hasta la próxima, amigo.